La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el nuevo domicilio de nuestra congregación y que es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social, en Valle de Chalco. Bueno, esta tarde los saluda su hermano Rafael Flores, quien con la ayuda del Espíritu Santo abordaremos un tema que hemos titulado Por su gracia soberana. Un tema por demás delicado, un tema muy importante, un tema que ha sido abordado y ha sido tratado de manera muy hermosa por diversos ministros, haciendo énfasis en la importancia de conocer a Dios. Y la forma de conocer a Dios es conociendo sus atributos. Y uno de esos atributos es precisamente su gracia soberana. Es muy importante verdaderamente ver la dimensión de la gracia de nuestro Señor para con nosotros. Y es precisamente que me inquieta de manera muy personal el tratar un tema tan delicado. Y más aún cuando veo una frase estudiando la autobiografía de un gran siervo de Dios, que es Martín Lutero, y que me dejó impactado y me dejó pues con una gran responsabilidad de poder compartir la palabra, entendiendo que como seres humanos verdaderamente somos muy limitados para compartir los conceptos de Dios. Sin embargo, le pedimos el auxilio al Espíritu Santo para que la palabra cause el impacto en aquellos que nos hacen favor de escucharnos. Te comentaba, amigo y hermano que me escucha, respecto a una frase de ese gran siervo de Dios que es Martín Lutero, o que fue Martín Lutero, y que es esta frase que señala: de las Escrituras conozco tan poco, y lo que conozco no lo conozco bien, y lo que conozco bien no lo enseño bien, y lo que enseño bien no lo vivo bien. Mira qué tremenda humildad este siervo, pero yo creo que aparte de ser humildad es una verdad porque qué gran responsabilidad es entender la palabra de Dios, entenderla para nuestra vida, aplicarla en nuestra vida y poderla enseñar adecuadamente. Muchas veces podemos enseñar o podemos entender algo que no ha quedado bien en nuestra mente, y sin embargo nos tomamos el atrevimiento de enseñarlo, ¿va? Y muchas veces creemos que lo hemos entendido y lo trasladamos, pero a veces no lo hacemos de manera correcta. Por ello pedimos al Espíritu Santo que sea el que nos auxilie en el tratamiento de este tema. Vamos a entender primeramente una pregunta que nace: ¿cómo podemos entender lo que Dios ha hecho por ti y por mí? Primero tenemos que dimensionar lo que ha hecho por ti y por mí, al incluirnos en ese plan divino que Él tenía para esta creación. Esta creación que es a la única creación que le llama hijos. Mira qué gran privilegio ser llamados hijos de Dios. En alguna ocasión ya hemos estudiado a quién se le llama hijos de Dios. Decíamos, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué hemos hecho tú y yo para formar parte de ese plan perfecto de Dios?
¿Qué hemos hecho verdaderamente? ¿Qué hacemos? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer por nuestro Señor? Es bien tremendo que a pesar de que te aseguro que de un análisis a nuestra vida no quedaríamos nada satisfechos, el Señor ha derramado su gracia y su misericordia por ti y por mí. Una gracia que ha llegado al grado de que el Padre dé al Hijo y el Hijo derrame hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Mira qué amor, qué misericordia, qué gracia. ¿Y por qué lo hizo? Porque le plació, porque Él es soberano, porque te ama y me ama. Y es tremendo ver cómo la gracia de Dios es derramada sobre nuestra vida. Hay 4 conceptos muy importantes respecto a la gracia de Dios, o 7 características. La gracia de Dios es soberana. La gracia de Dios es salvadora, es santificadora y es suficiente. Para este tema vamos a abordar el primer concepto. Es la gracia de Dios, es soberana. En su gracia soberana Dios planeó la creación del hombre. Tú y yo no hicimos nada para merecerlo. No hay motivo para que la gracia de Dios sea derramada por nosotros. Le busquemos por donde le busquemos, amigo y hermano que me escuchas. En otro programa yo platicaba respecto a que nosotros heredamos la maldad del Adán caído. Y de esa manera empezamos a caminar. Cuando Adán fue sacado del Edén y vuelto a una situación diferente, a una naturaleza diferente. Y ahora vivimos de esa manera. Pero el Señor en su bondad, en su misericordia, en su gracia soberana, ha determinado tener un plan perfecto para que tú y yo pudiéramos volver a tener esa naturaleza de Adán antes de transgredir un mandato de Dios. Esa naturaleza en donde tenía una comunión perfecta con nuestro Señor. Mira qué hermoso habitar en el Edén, en donde lo único que tenía que hacer Adán es estar en un ambiente santo, en un ambiente espiritual, en una comunión perfecta con el Señor. Dicho sea de paso, desde ahí veía una situación tremenda, ¿verdad? Como lo que le pasaba a Adán, que necesitó a alguien, ¿verdad? Como que no le fue suficiente tener esa comunión con Dios. Dice, y le fue hecha ayuda idónea, derramando nuevamente su gracia soberana a Dios, para dar paso a Eva. Sin embargo, viene una transgresión, viene una contaminación, viene la maldad, y de esa manera nosotros heredamos eso. Sin embargo, Dios sigue derramando su gracia, y tiene un plan perfecto para ti y para mí. ¿Qué es lo que pasa? Que esa soberanía, esa gracia soberana de Dios, es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado para los que lo hemos conocido y hemos aceptado ese regalo. Lo único que tenemos que hacer era aceptarlo. Pero mira qué tremendo que haya alguien que todavía no lo acepte, ¿verdad? Y que de alguna manera es siempre el Señor está esperando que el Espíritu Santo haga la obra en aquellos que no han reconocido a nuestro Jesucristo como su Salvador. Amigo que me escuchas, es un momento adecuado, un tiempo difícil en donde el Espíritu Santo, le pedimos al Espíritu Santo que impacte tu vida, que impacte tu mente, que impacte tu corazón, para que de esa manera ese regalo que realmente no merecemos sea entendido y aceptado por ti. Muchas veces, a pesar de que es un regalo, no lo aceptamos, ¿verdad? Mucha gente no lo ha aceptado. Sin embargo, el Señor está ofreciendo ese regalo. Un regalo inmerecido, decíamos, porque no hemos hecho nada para merecerlo. Aún más hay un concepto que podríamos manejar y es desmerecido. Buscaba la definición de desmerecido y dice no ser digno de algo. Tú y yo realmente no éramos dignos, hermano. Y nadie, dice la palabra que no hay justo ni aún uno.
Todos venimos de una situación pecaminosa, de una cuestión de maldad. Éramos esclavos del pecado. Se entiende, ¿verdad? Que ahora ya tenemos una nueva naturaleza, que ahora somos nuevas criaturas cuando hemos conocido a Dios y cuando hemos aceptado a nuestro Jesucristo como nuestro único y real Salvador. Y en todo eso, Dios muestra su gracia soberana, porque tú y yo no lo merecíamos. Como que la lógica humana ahí estaría todo lo contrario. La lógica humana sería dar a alguien que merece algo, ¿eh? Y es como nos conducimos en nuestra vida secular. Sin embargo, Dios es todo lo contrario. Es un evangelio contradictorio, ¿verdad? Porque como dice la palabra que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. De eso se trata, ¿verdad? De que el Señor escogió de lo vil y lo menospreciado. Es donde estábamos tú y yo, hermano. Y sin embargo, en su infinita misericordia, Dios derrama de esa gracia soberana. Ahora, ¿cómo ha sido derramada esa gracia a través de todos los tiempos, hermano? Decíamos de Adán, cuando tenía una comunión perfecta de Dios, fue la gracia soberana de Dios. Pudieron haber pasado muchas cosas cuando transgredió Adán, sin embargo, el Señor tuvo misericordia, derramó su gracia y él fue sacado del Edén. Y seguramente tuvo oportunidad, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no aprovechamos las oportunidades que nos da el Señor. Y esa gracia fue derramada sobre Abel, fue derramada sobre Noé. Mira, vamos a abordar un punto, vamos a ver un versículo de la palabra, y es en Génesis 7:1. Todavía no le damos lectura al versículo base del tema, pero vamos a leer Génesis 7:1, y dice la palabra, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Si vamos al contexto de este versículo, nos podemos dar cuenta que Noé pudiera decirse que algún mérito, ¿eh? No el total mérito para merecer lo que el Señor le estaba dando, ¿eh? Dice que te he visto justo delante de mí en esta generación. Sin embargo, la pregunta sería, ¿y los demás? ¿Hicieron algo por tener la gracia de Dios? Seguramente que no, pero el Señor derramó su gracia soberana para con Noé. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Cuando habla de justicia, habla de salvación. Entonces el Señor derrama su misericordia, derrama su gracia. ¿Sobre quién? Sobre Noé y sobre toda su familia. Nosotros vemos que esa gracia soberana del Señor es derramada a veces de manera inexplicable, a veces tú y yo no comprendemos, ¿verdad? Pudiera ser en tu corazón, pues, albergar alguna duda sobre esto, ¿ah? ¿Por qué el Señor derrama su gracia sobre aquellos que han hecho tanto mal? Aquellos que han matado, aquellos que han robado, aquellos que han violado, aquellos que han transgredido las leyes y principios de Dios. Cómo el Señor derrama su gracia. Y a veces pudiera parecer injusto, ¿verdad? Una persona que pecó toda su vida y en el último momento, en una lucidez, en un impacto del Espíritu Santo, reconoce a Jesucristo como un Salvador y es salvo. Y pudieras tú decir, bueno, pues es injusto porque a lo mejor yo he hecho más méritos, ¿verdad? Según nuestro concepto. Pero Dios es soberano. Recuerdo la parte de la palabra donde en un viñedo, ¿verdad? El señor contrata, ¿verdad? El dueño del viñedo contrata a un hombre y el hombre pues se contrata por cierto sueldo, ¿verdad? De tal a tal horario y le promete una cantidad
Viene otro y le ofrece lo mismo, pero en un horario diferente, ¿va? Porque llegó tiempo después. Y cuando le paga lo mismo, el otro le reclama. ¿Y qué le dice el señor del viñedo? Lo que te prometí, te lo cumplí. Yo puedo hacer lo que yo crea, porque yo soy soberano. Bueno, no lo dijo el señor del viñedo, ¿ah? Pero me refiero a Dios. Dios es soberano. Pudiera parecer cosas que a ti que te parecen injustas, pero Dios es soberano. La gracia de Dios es soberana. Y mira, ni nos convendría meternos en eso, amigo hermano que me escuchas, porque tú y yo no merecemos nada. Constantemente estamos pecando, seguimos pecando, aun cuando el Señor nos ha dado la oportunidad de ser mejores. Por eso el apóstol Pablo dice, examínate a ti mismo. Por eso la palabra nos dice que limpiemos nuestras vestiduras constantemente, porque estamos en este mundo, estamos caminando y constantemente podemos ensuciar nuestras vestiduras. Qué importante es que nosotros seamos estrictos en nuestro examen, que constantemente estemos limpiando nuestras vestiduras, que constantemente estemos pidiéndole perdón a Dios por todo aquello que hacemos o que dejamos de hacer que es contrario a su voluntad. Y esa es la soberanía de Dios. Y a veces pudiera no entenderse. Mira, hay un libre albedrío que el Señor ha dejado en nosotros. Y ese libre albedrío yo siempre he pensado que es algo que lejos de traernos un beneficio nos trae un perjuicio. Ese libre albedrío casi siempre lo utilizamos para lo malo. Y eso es lo que quiere Dios, que a través del Espíritu Santo ese libre albedrío lo utilicemos para lo bueno, para acercarnos cada día más con Él, para estar buscando más de su presencia, de su amor, de su misericordia, conocerlo más. Porque aquello que se ama se busca conocer. Y la pregunta sería, amigo hermano que me escuchas, ¿cuánto has buscado conocer a Dios? En estos tiempos se ha estado haciendo mucho énfasis que conozcamos a Dios, conozcamos a Dios. Muchas veces nos puede pasar lo de Job, ¿verdad? Dice, antes de oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven. Tuvo que tener una experiencia, un encuentro, una experiencia con Dios, una serie de pruebas, una serie de luchas, para que de alguna manera él tuviera verdaderamente un encuentro con Dios. ¿Y sabes por qué es importante conocer eso? Porque vamos a entender, no entender al 100%, pero vamos a aprender a respetar ese atributo de Dios que es su soberanía. Y vamos a dejar de estar cuestionando tanto, ¿ah? Porque a veces nos enojamos con Dios, a veces decimos, ¿por qué te llevaste a esta persona que amaba? ¿Por qué esta persona era buena y aquel que es malo está en la calle? ¿Ah? Muchas veces eso pasa y pasa de manera continua en ti o en mí. ¿Cuántas veces nos ha pasado o alguna vez te ha pasado? ¿Ah? ¿O has oído que le pase a alguien? ¿Va? Que se enoja con Dios. ¿Por qué, Señor, te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi esposa? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? Si apenas estaba empezando a vivir. ¿Por qué si tanto trabajo tuve, tanto esfuerzo para poder ser capaces de poder ser instrumentos para que tú pudieras traer a ese hijo a esta tierra? Y de repente te lo llevas, ¿verdad? Y pudiera parecer injusto. Cuando a tu amada esposa decide el Señor llevársela. Y te duele el corazón y dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Asaf, verdad, reclamaba y decía, ¿por qué aquel no busca de tu presencia, no busca una comunión contigo? ¿Por qué pasa esto y por qué a mí me pasa? ¿Por qué yo no tengo lo que ellos tienen? Dice ese salmo que hasta los ojos se le botaban, ¿no? De tanto que comía, de todo lo que tenían.
Y según lo que narra el Salmo, pues Asaf la estaba pasando mal, no obstante de qué le servía a Dios, ¿verdad? Pero a veces no se entiende la soberanía de Dios, no se respeta la soberanía de Dios. Y porque a veces no analizas lo que Dios ha hecho por ti, por mí. Hay unas cosas tan maravillosas que Dios hace por ti, por mí, y que no las agradecemos, hermanos, somos malagradecidos. Dios constantemente nos está proveyendo, diariamente nos está proveyendo de los pequeños detalles, los grandes detalles. Hasta el mínimo detalle Dios está preocupado y proveyéndote. Y no lo sabemos agradecer. Y a veces reclamamos y a veces nos enojamos con Dios. ¿Sabes por qué? Porque no entendemos su soberanía. Mira, vamos a ver Génesis 12. En Génesis 12 dice, Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La pregunta sería que verdaderamente tú crees que Abraham haya hecho grandes méritos para tener esto de parte de Dios. Seguramente que no, seguramente que no. Y a lo mejor nos podríamos poner a escudriñar y decíamos, bueno, ¿y qué verdaderamente hizo para que Dios lo escogiera? Fue la soberanía de Dios. Fue la gracia soberana de Dios. A Él le plació hacerlo de esa manera. Y de alguna manera Dios tiene un plan perfecto, ¿verdad? Porque sabemos que Abraham tenía un plan perfecto de Dios. Formaba parte de un plan perfecto de Dios. Y lo mismo pasó con Isaac, y lo mismo pasó con Jacob. Y Jacob podemos hablar de él, y podemos ver que era un tramposo, fue un usurpador. Sin embargo, Dios lo perdonó y derramó misericordia y gracia sobre él. La verdadera gracia de Dios se manifiesta de manera a veces inexplicable. Mira, vamos a abordar el tema, el versículo principal de este tema, y es el Salmo 71. El Salmo 71 es muy importante para el tema que nos trata. Y mira, te voy a leer los versículos 1, 2 y... el 1 y 2. En ti, Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. En ti, Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, e inclina tu oído y sálvame. Dice, en tu justicia líbrame. Y decíamos que aquel que ha sido justo, llamado justo, no llamado justo, sino que se aplica a la justicia de Dios, es salvo. Él nos libra. ¿A través de qué? De su justicia. ¿Y por qué? ¿Por qué te libra de su justicia? Por su gracia soberana. Dice, además, dice, inclina tu oído y sálvame. Hay un clamor en este salmo en donde le dice, en ti, Jehová, me he refugiado. Solamente en Jehová, solamente en Dios podemos encontrar el verdadero refugio, amigo, hermano, que me escuchas. La gracia soberana del Señor es derramada sobre a quien a Él le place. Dice, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Nuevamente estamos de regreso y leíamos el Salmo 71. En ti, Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Efectivamente, amigo hermano que me escuchas, solamente en Jehová tenemos nuestro refugio. Y Él es el que, por su soberanía, no permite que seamos avergonzados. Cuando verdaderamente buscamos de su presencia, buscamos de su amor, buscamos de su misericordia. Dejamos que esa gracia soberana de Dios sea sobre nuestra vida. Socórreme y líbrame en tu justicia e inclina tu oído y sálvame. La justicia de Dios es para salvar, no para condenar. Y es ahí donde se derrama la gracia soberana de Dios. Es tremendo cuando vemos que el Señor salva al homosexual, al violador, al borracho, y no encontramos explicación, ¿verdad? Aunque sabemos que tuvo que haber un arrepentimiento genuino de cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa cuando tú cuestionas, ¿verdad? Dices, bueno, durante toda su vida hizo esto y en la última parte ellos piden perdón, ¿verdad? Y el Señor los perdona. Y es cuando de repente cuestionamos si podemos hasta entrar en un conflicto en nuestra mente. Pero cuando nosotros respetamos la soberanía de Dios, empieza a haber misericordia. Y empezamos a amar lo que no merece ser amado. Y amamos a aquel homosexual arrepentido, al violador arrepentido, al borracho arrepentido. Entendemos que era un plan perfecto de Dios. Y que Dios sabrá por qué ha determinado de esa manera su vida de estas personas. Y es importante también analizar algo. El apóstol Pablo se enfrentaba a personas que de alguna manera perseguían o se oponían a esa gracia soberana de Dios, consciente o inconscientemente, ¿verdad? Pero muchas veces la gente predica cosas diferentes y pudiera ser fundamentado incluso en la palabra de Dios. Son falsos profetas, falsos predicadores que predican y tuercen la palabra y lo manejan de una manera equivocada. Y mira, vamos a poner un ejemplo, y es precisamente en el libro de Hechos, en el capítulo 15. Vamos a leer en el versículo 1, vamos a darle lectura a algunos versículos y después los analizamos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos y decían, ¿verdad? Esta parte es importante resaltarla. Si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjate lo que le estaban enseñando y afirmando. Dice, si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estaban condicionando ¿a qué? A la circuncisión. El versículo 2 dice, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Había un enojo, ¿no? De parte de ellos. Un enojo santo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo enojo. ¿Por qué? Porque estaban sujetando la gracia de Dios dependiendo de esto, ¿verdad? De que hubiera, ¿qué? Circuncisión. Aún más dice la palabra, por eso se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió a los gentiles, oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones,
les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. El versículo 11 en la parte final dice, todo el versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué estaban aclarando? Que no era cierto lo que estaba diciendo estos falsos maestros, ¿verdad? O estos falsos profetas. Dice, si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso viene en la parte final de ¿qué? Del versículo 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La verdadera enseñanza y la correcta enseñanza, ¿cuál era? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. No había distinción, no había acepción de personas. Para el Señor no había judío, no había griego, no había... El Señor derramaba su gracia ¿qué? Soberana. Es tremendo entender esto, hermano, porque si nosotros entendemos, entonces vamos a comprender muchas cosas que pudieran hasta molestarnos, hasta hacernos enojar con Dios. Tenemos que aprender a que el que manda es el Señor. Es importante entender esto, porque a veces queremos nosotros mandar a Dios. Nosotros queremos utilizarlo cuando verdaderamente lo necesitamos, ¿verdad? Cuando queremos necesitarlo. Nosotros siempre necesitamos a Dios, amigo hermano que me escuchas. Siempre, en cada momento, en cada segundo de tu vida necesitas a Dios. Pero a veces nos afanamos con las cosas del mundo, a veces nos creemos autosuficientes. A veces ponemos nuestra mirada en otros dioses, ¿verdad? Dioses extraños, falsos dioses. Entonces, ¿qué es importante? Entender esa gracia soberana, que Dios te ama, me ama. No se condiciona a esto que estaban enseñando estos hombres, sino que el versículo 11 dice de manera certera, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Tenemos que creer, hermano, creer en la gracia de Dios y aprender a aceptarla y respetarla. La gracia de Dios es soberana, hermano, es soberana. Si tuviera que tener una explicación, si para que el Señor derramara gracias, hubiera derramado gracias sobre ti, sobre mí, tuviera que haber habido una explicación, una justificación, un mérito, no hubiéramos sido salvos, hermano, porque nosotros no lo merecíamos, o no lo merecemos muchas veces. ¿Qué es lo que te pide el Señor? Un arrepentimiento genuino, un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un cambio en tu corazón, que seas una nueva criatura, que esa naturaleza del viejo hombre ahí quede enterrada. Y ahora que camines como una nueva criatura, en una nueva identidad como hijo de Dios, teniendo como maestro, como guía, como consolador, como exhortador al hermoso Espíritu Santo, que Él sea el que rija tu vida. Pero muchas veces nos afanamos con las cosas materiales, perdemos la visión de las cosas, perdemos nuestra comunión con Dios. Y a veces esa gracia soberana de Dios no es derramada sobre nosotros. El Señor tiene un plan perfecto para ti y para mí. Mira, vamos a ver Efesios
capítulo 1. Vamos a leer Efesios, decíamos capítulo 1. Porque verdaderamente la palabra nos dice que el Señor fue el que nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mira, por la gracia soberana de Dios. Dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, con toda sabiduría e inteligencia. Qué hermoso es el Señor, hermano. Qué hermoso es el Señor. ¿Te has puesto a pensar qué hiciste? ¿O qué hacemos para merecer tanto amor? Para merecer esa gracia que derrama el Señor sobre nosotros. Para que entremos dentro de este plan perfecto. Dice el versículo 4, según nos escogió antes de la fundación del mundo, desde antes de que estuvieras en el vientre materno, el Señor ya había puesto los ojos en ti y en mí, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Te decía, de todas las creaciones del Señor que son hermosas, todas, seguramente hasta algunas más hermosas que nosotros, pero a los únicos que le llama hijos es a nosotros, hermano. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. El único camino para llegar al Padre es por medio del Hijo. Es por medio de nuestro Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Esta parte es bien tremenda, hermano. ¿Por qué te escogió el Señor? ¿Por qué me escogió? ¿Por qué derramó su gracia sobre ti, sobre mí? ¿Por qué día con día está al pendiente de nosotros? ¿Por qué día con día nos provee? ¿Por qué día con día el Señor obra de manera maravillosa y volvemos a caer y nos vuelve a levantar y caemos en errores y el Señor viene, nos confronta, nos exhorta, nos consuela y viene una nueva oportunidad cada día? Dice la palabra que es nueva la misericordia cada día. El Señor derrama su soberanía, hermano, su gracia soberana sobre nosotros, hermano. ¿Y por qué? Por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de ¿qué? De su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él es el que nos capacita, amigo, hermano que me escuchas. Él es el que nos capacita, Él es el que nos da la forma, nos hace aceptos al Señor. Nosotros no éramos dignos, hermano. Nosotros no éramos dignos. Había maldad en nuestra vida. Antes de que conocieras tú y yo a Dios, o que lo aceptáramos como nuestro real y único Salvador. Siempre hago la aclaración, ¿verdad? Secularmente, porque dice la palabra que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Dice el versículo 7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué? Por su sangre, según las riquezas de su gracia. Y vuelve a mencionar lo mismo que el versículo 6, de su gracia. Realmente es cautivante esta porción de la palabra, hermano.
Si esto no nos impacta, yo no sé qué nos impacte, ¿verdad? Por eso, por eso es importante que nosotros lo sentamos en nuestro corazón, que realmente quede sellado en nuestro corazón. Dice, para alabanza de la gloria de qué, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados por su sangre, ¿verdad? Según las riquezas de qué, de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Por qué no se hace efectivo totalmente esto en nuestra vida, amigo, hermano, que me escuchas? Porque tenemos que entenderlo y aceptarlo. Porque tenemos que hacerlo rema en nuestra vida. Él te escogió. El Señor nos escogió. Mira qué gran privilegio, qué misericordia, qué gracia. Su infinita gracia, su sublime gracia, hermano. Y es que soberana. ¿De quién depende? De Dios. Del puro afecto de su voluntad, dice el versículo, la parte final del versículo 5. Mira, hay una parte en Jonás 2. Jonás capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer todo el versículo, pero hay una parte que quiero hacer énfasis. Dice, mas yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. La salvación viene ¿de quién? De Jehová. Amigo hermano que me escuchas, la salvación únicamente viene de Jehová. ¿A través de qué? De la bendita sangre del Señor, lo leímos en Efesios. Mira, vamos a ver en Hechos, en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 4 del libro de Hechos. Ese Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Se refiere a aquellos que no han aceptado y que rechazaron al Señor. Y dice el 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Te lo voy a repetir. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En la única forma que podemos ser salvos es a través de Jehová. Jehová es el único que da salvación. ¿A través de quién? De nuestro Jesucristo. A través del derramamiento de su sangre. El Señor ya pagó por ti, por mí, amigo hermano que me escuchas. Habría que escudriñar bien esa porción de la palabra cuando dice que Él ya pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y ese versículo hay que explicarlo bien, detenidamente, porque es bien fácil columpiarse en ese versículo. Si no se lo explicamos bien a los hermanos, puede entenderse que ya no hay nada que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Primero es algo que ya hicimos, arrepentirnos de los pecados. Pero que haya un arrepentimiento genuino, que haya un cambio verdaderamente en nuestra vida. Entendiendo y aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida. Muchas veces hasta para orar tenemos una equivocación, ¿verdad? A veces dice la palabra, pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir. ¿Por qué? Porque pedimos conforme a nuestra carne, conforme a nuestras necesidades, conforme a nuestros gustos, conforme a nuestros conceptos. Y no respetamos la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué no la respetamos? Porque muchas veces ni la conocemos.
¿Y por qué no conocemos la voluntad de Dios? Porque no conocemos a Dios. Para conocer a Dios tenemos que conocer sus atributos. Uno de ellos, ¿cuál es? La soberanía de su gracia, o la gracia de su soberanía. Ese es el atributo de Dios, la gracia de su soberanía, o su gracia soberana. Mira, ya estoy haciendo juego de palabras, pero verdaderamente es impactante, hermano, lo que el Señor ha hecho. Y a mí me llena de emoción, me llena de gozo, porque es cuando tú empiezas a entender que tenemos que haber un cambio verdadero en tu vida, en mi vida, que no merecíamos todo lo que ha dado Dios por nosotros, hermano. El Padre dio al Hijo, y el Hijo se sacrificó por obediencia al Padre, pero también por amor a ti y por amor a mí. Y si vamos más atrás, nosotros vemos cómo el Señor creó, y dentro de ese plan, dentro de esa creación, estábamos tú y yo. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Tú y yo somos escogidos de Dios. Tú y yo, en alguna ocasión esperamos eso, somos benditos de Dios. Entendámoslo, hermano, entendámoslo. Que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ayude a comprender el inmenso amor que el Señor tuvo, tiene y sigue teniendo por ti y por mí. Pensaba yo en la tarde todas las luchas, las batallas que tiene uno en ese tiempo, esos tiempos difíciles, esos tiempos que de alguna manera nos agobian y que de alguna manera pueden disminuir nuestra fe. Pero cuando haces un recuento, un análisis, un examen de lo que Dios ha hecho por ti, por lo menos yo lo hice por mí. Hoy en la tarde me puse a analizar todo lo que Dios me ha dado. Y no te estoy hablando de cosas materiales, amigo hermano que me escuchas. Porque a lo mejor en ese rubro no he tenido mucho. Pero te digo una cosa. Las verdaderas riquezas que Dios nos ha dado no se compran con dinero, amigo hermano que me escuchas. La vida que Dios te ha dado, la oportunidad de ser su hijo, el privilegio de ser su hijo, que no obstante de nuestros pecados, no obstante de nuestras debilidades, el Señor está con nosotros. El Señor te sigue tomando de su mano, el Señor te sigue guiando, el Señor te sigue proveyendo. A pesar de nuestros pecados que seguimos, ya fuimos librados del pecado, ya no practicamos el pecado, pero seguimos haciendo cosas que a veces no son conformes a su voluntad. En eso tenemos que examinarnos y pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios porque muchas veces hemos fallado. El Salmo 71 dice, amigo hermano que me escuches, en ti, Jehová, me he refugiado. Hazlo rema en tu vida, hermano. Hazlo rema en tu vida. Refúgiate solamente en Jehová, Dios. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. ¿Cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. ¿Y esto fue qué? ¿Por qué? Por su gracia soberana, hermano. No lo merecíamos. Lo necesitábamos. Urgentemente lo necesitamos. Pero no lo merecíamos. Tratemos de hacer algo por merecer lo que Dios nos ha dado. Ha derramado su gracia y la sigue derramando. No la despreciemos porque a veces con nuestra actitud, con nuestra forma de vivir, con nuestro mal entendimiento en la palabra, estamos rechazando esa gracia. Bueno, solamente queda despedirnos, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir su palabra. Y le pedimos al Señor que te siga bendiciendo, hermano, que te siga cubriendo. Y si Él lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Bendiciones.
Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.